Antonio estudió en Rusia, en MGIMO, la universidad, yo creo que más famosa diplomática, y ahorita es profesor investigador de la universidad y el director de Agencia Conjunta de Cooperación Global. Y nos va a dar una conferencia el día de hoy en el idioma español sobre cooperación bilateral internacional y la diplomacia pública, caso México-Rusia y subsistemas regionales. Adelante, Antonio. Спасибо большое, добрый день, всем здравствуйте. Yo sé que será en español, solamente decir los saludos y agradecer a LAR, a todos los organizadores de este coloquio, de esta Semana Internacional de Ciencia, Idioma y Cultura Rusas. Muchas gracias, Natalia. De verdad, muy agradecidos por el espacio y creo que es algo muy importante abrir justamente esos espacios para más de los jóvenes que tienen hoy en día, como tuvimos y tenemos, esa vista puesta en los horizontes del mundo euroasiático, ¿no? Y específicamente en el gran territorio que comprende la Federación de Rusia. Y bueno, por tanto, efectivamente, como acaban de mencionar, yo hablaré sobre algunos temas que puedo abordar tanto desde la experiencia personal, un poco la experiencia de haber sido estudiante de este instituto, el Moskovsky Institut, Государственный институт международных отношений, que es el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Además, funciona como la universidad del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, lo cual pues obviamente me adentraré a tocar este tema de la cooperación bilateral desde estos tipos de las diplomacias, tanto la diplomacia pública, la diplomacia directa, la diplomacia ad hoc, y obviamente un poco cómo desde las organizaciones, como desde la sociedad civil, de jóvenes, de estudiantes, pues hemos podido trabajar un poco de estos elementos en cuestión de la relación, ¿no? Y de estrechar los lazos entre México y Rusia. Así que, pues bueno, nuevamente, gracias, muy contentos de estar por aquí. Bueno, como comentaban, hay muchos alumnos, creo que todo esto pues se verá también en esta grabación, referente a los estudios, ¿no? Al interés de generar este tipo de investigaciones en específico con Rusia y que vamos a tocar temas, pues evidentemente ahora la política ha funcionado y nuestra Cancillería ha tenido un papel fundamental en esta relación que ya tenemos con el, pues también egresado de MGIMO, el canciller Sergei Lavrov, y por nuestra parte en estos últimos 2 sexenios, desde Cancillería Mexicana, el precedente canciller o titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Videgaray, y actualmente el canciller Marcelo Ebrard, pues han mantenido una agenda importante, una agenda interesante sobre algunas y las comisiones que existen en la cooperación bilateral de nuestro país y la Federación de Rusia. Es importante aquí aclarar o recalcar que pues tuvimos hace un par de años la celebración de los 130 el 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestros países, y eso ha significado obviamente también abrir muchas de las agendas que estaban tal vez en papeles, que estaban en traspapeleo. Quiere decir que muchos de los elementos, como por ejemplo la cooperación cultural, la cooperación deportiva y obviamente la científica y la educativa, han de verse plasmadas en ahora las agendas actuales de nuestros representantes, tanto aquí que tenemos de parte de la Embajada de Rusia aquí en Ciudad de México. Obviamente existe aquí es una representación de la Agencia de Cooperación, que mejor conocida como Rosatrudniczeva. Ellos
juntamente con todos estos esfuerzos, nos dan una visibilidad y un ejemplo igualmente importante sobre lo que se hace en la cooperación en ambos países. Y por consecuente o en correspondencia tenemos nuestra embajada allá en Moscú. Acaba de cambiar la Cancillería ahora mismo hace pocos meses, en realidad este año, la titularidad de la otrora embajadora Norma Pensado, y bueno, ahora eso significará pues un amplio espectro de retos que vamos a tener. Bien, un poco hablar sobre esta cooperación, remontándonos, como comentaba, podríamos a esos 130 años, pero en el caso contemporáneo, y algo que a mí me tocó estudiar y presentar como tema de tesis, es el ejemplo de lo que vemos nosotros como países dentro de otros subsistemas regionales. Esto, a los que lo conozcan o los que hayan escuchado un poco, sabrán que estamos inmersos en varios grupos de países que efectivamente atienden a intereses muy particulares. Y bueno, podríamos poner el ejemplo de Rusia dentro del subsistema BRICS. En este caso, pues yo hablaría sobre BRICS en el caso de Rusia, con Brasil, con India, con China y con Sudáfrica. Y en el caso mexicano hay una comparación muy interesante en la cual hemos trabajado desde esa diplomacia pública también, con un subsistema, podríamos poner ejemplo, el subsistema de MITCA, el cual pues bueno también son países entre los de Indonesia, Corea, Turquía, que nosotros hemos tenido esta cooperación y una agenda de intereses específicos muy importantes. Pero evidentemente nosotros podemos hablar de otros ejemplos regionales, como bien pudieran ser los instrumentos de la CELAC, que pues en el ámbito de las relaciones internacionales nos entiende también a cooperar con esos países que están cerca, ¿no?, de nuestras fronteras, cerca de nuestros intereses nacionales regionales, y que obviamente responden a esa agenda de política exterior. Hoy en día, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, se maneja una política exterior feminista, se ha dado a conocer y es ahora pues muy tocada dentro de muchos de los temas que son transversales para la agenda de la Cancillería. Y esta política pues evidentemente responde también a agendas que son globales y que bien atienden no nada más a este sector de las representaciones diplomáticas, sino de las universidades, de los centros de cultura, de los centros de estudio de lenguas, de patrimonios, por ejemplo, el patrimonio cultural material e inmaterial. Y esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente una de las agendas internacionales pues es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la cual pues bueno, todos los involucrados en un tema, ya sea como comentaba ahora, de estudio, de investigación, de aplicación de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de cualquiera de estas áreas, de estas disciplinas y conocimientos, pues podrá transversalizar y podrá traer estos temas de desarrollo sostenible hacia una aplicación muy específica. Y pues obviamente es algo que toca a todos, ¿no? Es algo que, pues bueno, bien marca la Organización de las Naciones Unidas como una ruta de trabajo, si bien un planteamiento de generar 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues son efectivamente algo interesante. Entonces, bueno, hay teorías internacionales o teóricos. Voy a mencionar o voy a abordar desde esta teoría práctica en cuestión de esta relación bilateral y de este esquema del cual yo comentaba ahora sobre la cooperación entre México y Rusia bajo este sistema de los bloques regionales. Algo muy importante que es, por ejemplo, el teórico John Mearsheimer, es un teórico de las relaciones internacionales de la Universidad de Chicago, que tuvimos la oportunidad de escucharlo de viva
de viva voz presencialmente allá en Moscú cuando acudió al Instituto de Relaciones Internacionales en MGIMO y hablaba precisamente sobre algunos de los temas que hoy vemos de manera pues, relevante en todos los noticieros. Lo importante que hay que rescatar de todo este análisis es que efectivamente cuando se aplican muchas de los conocimientos y de las teorías para poder generar análisis estratégicos, análisis que puedan predecir los eventos o en dado caso, pues claro que es difícil predecir las tomas de decisiones de nuestros políticos, de nuestros representantes, por una naturalidad, ¿no?, del ser humano. Pero bien, es por eso importante que cuando volteamos a ver a las políticas a las cuales mantienen y dan razón a valores intrínsecos dentro de un sistema nacional, un sistema de valores, un sistema de legalidades. Eso nos ayuda a entender que entonces, dados los contextos de interés nacional, por ejemplo, las relaciones de Rusia con Europa, las relaciones que tiene obviamente y el impacto o esta influencia que tiene Rusia en el espacio asiático, en el caso del ASEAN, y en otros, como pudiera ya decir, enunciaba el tema de BRICS, pero aquí muy involucrado pues entraría también esa influencia y esa cooperación que se tiene con África, ¿no? Entonces, a partir de ciertas teorías prácticas que nosotros pudiéramos escuchar como yo ponía de ejemplo al teórico John Mearsheimer, que ustedes pueden escuchar, leer sobre estas prácticas, pues pudiéramos entonces sí comenzar a ampliar este espectro de lo que nosotros vemos al día de hoy como algo reciente, ¿no? Como de este año, eventos, tomas de decisiones, cambios, tanto en las decisiones de las políticas, tanto al interior y al exterior, ¿no? A la parte doméstica y a la parte externa de los países, pero entonces entendemos que responden a procesos que vienen de antaño, procesos que se han ido complementando con otras cuestiones prácticas como es la social, como es la cultural, como hablábamos, estos rasgos también intrínsecos de cada nación, ¿no? De cada cultura. Y bueno, el caso de Rusia, en el caso de Rusia y México, pues bien todos los presentes y los que escucharán esta conferencia sabrán, pues esa vasta lista de elementos que nos unen, no nada más desde esa época aún previo a una conquista, previo a tener nosotros el país conocido como ya México, o antes de esa Nueva España, pues teníamos esos lazos entre los pueblos indoeuropeos, entre los pueblos euroasiáticos, en el caso de Rusia también con los Urales, y aquí en México, pues bueno, había una vasta lista de características que nos unían. Y así obviamente, pues a lo largo de los años, con el estudio del idioma maya, como bien saben ustedes, por parte del estudioso allá en la Universidad de Rusia, Knorosov, y obviamente, pues a partir de eso ya en una época contemporánea, ¿no? En una época contemporánea de ver cómo los lazos ya de nuestros países, bien ya decía yo ahora, pues se cumplieron hace un par de 2022, cumplimos, o 2000, creo que sí, 19 o 20, 20 fue el 130 aniversario de estos años de relaciones diplomáticas. Y lo que hoy conlleva, lo que hoy podemos hacer, obviamente como estudiantes y como interesados en la cultura y la lengua rusa, pues es evidentemente participar activamente o de manera activa en estos ejemplos de diplomacia pública que hacen muchas de las instituciones y de las organizaciones, como hoy en día estamos en este ejemplo de la Semana Internacional de Lengua, Ciencia y Cultura Rusa. Estas instituciones, estos grupos, muchas veces no nada más vienen de la parte gubernamental o de la parte de organizaciones establecidas, sino efectivamente desde esa iniciativa, de la sociedad civil.
Y pues voy a tocar en este caso uno de los ejemplos al cual el gobierno de Rusia pues le metió uno de los mayores intereses, uno de los mayores eh, eh, proyectos que tuvieron pues una iniciativa, un apoyo y un respaldo muy grande en el 2017 y que fue el Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes en Sochi. Este festival pues obviamente respondió a un proyecto que había surgido desde aquí, por aquí tenemos un pin de este que me permito ahí mostrarles. Yo creo que se verá mejor si abren ustedes imágenes sobre esto. Y bueno, algunos de ustedes lo conocerán, fue un ejemplo, voy a tocarlo como un ejemplo claro de esta diplomacia pública, la cual ayuda a un Estado a acercarse a otros, a tener buenas relaciones, a abrirse en materias o en áreas que pueden ser muy variadas hacia la ciencia, el deporte, la cultura, la prensa, el arte, el deporte, obviamente, muchas otras que no son las tocadas siempre dentro de agendas bilaterales, ¿no? Como estas de las comisiones que se tienen muy específicas en nuestras embajadas, por ejemplo. Entonces, abrirle la puerta a miles, a más de 600,000 personas que atendieron este festival, fue en verdad pues un evento que marcó una pauta importante para esta agenda de apertura de la Federación de Rusia, pues dándole a todos estos jóvenes, a todos estos participantes, que pues eran entre líderes, activistas, empresarios, líderes de ONGs, de proyectos de todo tipo, que participaban en este festival y con un programa cultural que los llevaba a conocer las ciudades de Rusia y pues bueno, en el cual tuvimos la oportunidad de participar. Hubo obviamente delegaciones de todos los países, de países latinoamericanos, entre las más grandes pues la de Cuba, la delegación, la de México que estuvo presente, pues habíamos algunos mexicanos que ya estábamos desde años previos a esto ahí. Y bueno, en el caso particular me tocó ser la voz de poder dar o ser parte de la campaña de marketing, de la campaña de difusión en español para la lengua hispana de este festival, el cual pues obviamente fue presentado también por parte del canciller en la Asamblea General de Naciones Unidas en aquella ocasión. Y bueno, pues significó, como comentaba, un ejemplo de esta diplomacia que nosotros podemos ver muy inmersa y muy tácita en estos ejemplos de cómo la política exterior, así como comentaba el caso de México, hoy en día esta política exterior feminista que habla y toca muchas de las agendas globales, pues obviamente en su caso el proyecto del Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes significó un ejemplo tácito de esto. Y a partir de esto viene algo muy importante en lo cual pues ya en el desenlace de esta presentación van ustedes, podemos o podrán todos ustedes y nosotros podremos entender cómo vemos a raíz de estos magnos eventos el seguimiento a una de estas agendas globales, una de estas agendas que pretenden esa cooperación bilateral a largo plazo, no nada más a corto o en temas muy específicos. Y lo que sucedió en la clausura de este Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes en Sochi fue la presentación de varios proyectos, entre ellos un proyecto de red internacional de cooperación que respondía a los temas globales de derechos humanos tanto para las personas de pueblos originarios, para individuos que habían pertenecido a grupos minoritarios también, a grupos indígenas, también obviamente a todas aquellas organizaciones establecidas que habían sido partícipes de agendas bilaterales, tanto en sistemas, por ejemplo, de Naciones Unidas,
o en las organizaciones no gubernamentales en cada uno de los países miembros que estuvieron participando en el festival. Y entonces se reunieron, nos reunimos 180 países, representantes de más de 180 países, para converger en un proyecto, en una iniciativa de red, de una plataforma que impulsara y que uniera, que pudiera unir todos estos proyectos a nivel internacional desde lo local. Y esto es algo muy importante como un término que nosotros y que ustedes también puedan acuñir, puedan tomar en cuenta o utilizar en el caso cuando se habla de las globalidades y de lo local, de la localidad. Es decir, nosotros si abordamos cualquiera de estos temas de manera muy particular, en un municipio, en un estado, de una manera muy, muy local, muy específica, podremos entender y dimensionar muchos de los problemas y de las soluciones que estos tendrían. Y al mismo tiempo voltear a ver lo que está sucediendo en el macro, en el escenario internacional, en ese escenario de naciones, que pues nos podrían hablar de ese contexto y de esa realidad global. Por tanto, este término local nos ayudará a poder darle una perspectiva a todos estos casos de cooperación que vienen desde abajo y tienen un impacto hacia las agendas multilaterales y obviamente en viceversa también en un up-down que se usa el término en relaciones internacionales, pues lo usamos por obviamente tener ese entendido de las políticas que vienen desde arriba hacia abajo. Entonces, habría que, pues obviamente, no descartar ninguna de estas dos tendencias o dos modalidades que nosotros podemos encontrar en esta parte práctica, ¿no? De las relaciones multilaterales o bilaterales también. El proyecto de red de la plataforma se llamó en ruso Komanda Budisheva. El proyecto de red que fue conocido como Future Team y fue presentado en esta clausura. Fue pues una clausura además presenciada o fue dirigida obviamente a todos los participantes, a las organizaciones que formaron parte de este evento y en donde estuvo presente el presidente de la Federación de Rusia, Vladimirovich Putin. Y pues a partir de esto, la Agencia Federal para los Asuntos de la Juventud de la Federación de Rusia, Rasmaladiesh, como es en sus siglas en ruso, adoptó y pues impulsó este proyecto para que funcionara desde este campo, desde estas áreas, y se pudiera esparcir a nivel global, a nivel internacional. Y entonces, pues fue responsabilidad, fue ya tarea de cada uno de los individuos que estuvimos ahí pensando, formulando cuál sería la agenda que debería tocarse, cómo debería de formularse unos puntos importantes para tanto la juventud como para toda la población en general, tocando estos temas particulares de paz, de bienestar, de un mundo mejor para todos, de sostenibilidad, de cooperación internacional, de apoyo humanitario. Entonces, el proyecto y la red empezó a tener unidades en diferentes países, europeos, africanos, asiáticos, y en el caso latinoamericano, pues tuvieron varias iniciativas que se presentaron en países como Brasil, como Perú, Ecuador, muy, muy intensamente también, y en México, pues nos tocó a nosotros darle ese impulso y llevarlo de la mano desde cero, desde prácticamente, pues, tener este antecedente de un festival que nace en los contextos del fin de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes bien saben, en 1945 surgen estas iniciativas y se dan todas las ediciones previas, 18 ediciones de este festival,
Una vez ya había sucedido también en Moscú y otras pues habían sucedido en las grandes ciudades, en Praga, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania o en la República Federal Alemana en ese entonces, en otras ciudades en las cuales pues muchos de los temas sobre esta agenda bilateral o multilateral, pues pretendía eso, el unir a las naciones en torno a estos conceptos de cooperación que pudieran verse ejemplificados y que pudiera verse el poder de la juventud en cada uno de estos temas. Y pues bueno, hoy ya a más de 4, 5 años de haberse dado o implementado o echado a andar este proyecto, pues tenemos hoy muchas de las alianzas y muchas de las instituciones de las que he venido mencionando, evidentemente, pues entre ellas, ALAR ha sido una sólida relación que hemos tenido, una sólida relación en cuestión de cooperación educativa, de cómo poderle dar a los jóvenes, a los estudiantes que buscan estos estudios, que buscan emigrar al país, ¿no? Al gran territorio de Rusia, pues poder conocer todas estas oportunidades que existen. Y entonces, ¿qué sucedía del otro lado? ¿Qué sucedía con esas comunidades que ya estaban allá inmersas o que ya estaban establecidas en el territorio ruso, de muchos de nosotros, de los latinoamericanos que nos tocó estar allá, obviamente de estudiantes extranjeros de otros países, y a los que nos tocó vivir pues en estos edificios, ¿no? En estos edificios compartiendo cocina con pues 20, 30, 40 estudiantes, con un societ, eh, con obviamente pues la burocracia que tienen las universidades en Rusia. Y entonces era de gran relevancia el poder conjuntar a esta comunidad, poderla reunir dentro de esta esfera, ya habiendo cruzado las fronteras, y entonces unirlas en un ámbito y en un interés particular que era el de promover nuestras culturas, el de promover nuestra historia, nuestra gastronomía latinoamericana, nuestra gastronomía de cada país, en este caso pues nos tocó la mexicana, pero pues obviamente aquí veíamos ya el interés de muchas universidades y además de ese interés, pues el afán de poder estar y converger en muchas de las actividades que en su momento pues tuvieron a bien las embajadas de cada país pues también apoyarlas. Hoy en día hay ejemplos de esta diplomacia importante en el ámbito juvenil, en el foro CELAC, el foro juvenil CELAC Rusia, el cual es un foro que se lleva a cabo, si no bien anualmente, cada 2 años, se lleva a cabo y abre esta oportunidad para jóvenes de Latinoamérica que se puedan conectar. Ya hoy en día esta virtualidad pues nos ayuda mucho, ¿no? Una realidad muy importante de esta situación, ¿no? Que vivimos, que vivió todo el mundo de pandemia, pues la virtualidad nos permite eso, acercarnos y estar ahora conectados con gente de todo el mundo y conocer de primera mano pues estos temas. Y entonces no es necesario ya viajar hasta Rusia a presenciar o ser parte de, por ejemplo, este foro que invita a todas las embajadas latinoamericanas porque, como comentaba yo, pues es uno de los instrumentos regionales, el de la CELAC, ¿no? De este instrumento de cooperación regional que tenemos en América Latina y que los jóvenes desde Rusia, desde diferentes universidades y academias, como lo es la Academia Diplomática, pues han impulsado y que obviamente pues ha significado un ejemplo para esas representaciones que son las representaciones oficiales, para obviamente entender que esto nos ayuda y abre puertas a escuchar las opiniones de los jóvenes, ¿no? Entonces, este foro, pues bueno, ayuda obviamente también a que tengan una participación, que sepan también qué alumnos, qué estudiantes, qué jóvenes están allá y bueno, qué hacen también y dónde están entonces las asociaciones
de estudiantes en este caso. Una disculpa. Nos tocó dar ese primer paso en el caso del MGIMO, en el caso del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, y conformar y bueno, hacer crecer, impulsar un poco la Asociación de Estudiantes Mexicanos allá en Rusia, en MGIMO. Y posteriormente esto, pues ya con el interés de estudiantes en otras universidades, como MGU, ¿no? La Lomonosov, en Ruden, obviamente, la cual tiene pues uno de las comunidades de estudiantes latinoamericanos más fuertes en Rusia, ¿no? La Universidad de la Amistad de los Pueblos, entre otras como es la Vishka, ¿no? La de negocios, bueno, por mencionar solo algunas. Pues empezaron también a tener este interés, se conformó entonces por fin pues esa asociación de estudiantes mexicanos en Rusia, junto a otras ciudades, ¿no? En donde estaban ya entraban pues universidades más lejanas como en Ekaterimburgo, en San Petersburgo, en Kazán, y bueno, al final pues como comentaba, formaron ya parte de esa agenda y de ese interés y de ese apoyo que se pudo tener desde la embajada de los Estados Unidos mexicanos allá en Moscú. Y pues bueno, obviamente siempre con todo el agradecimiento al impulso que dieron todo el cuerpo diplomático en su momento, los terceros secretarios, segundos, primeros secretarios, los jefes de Cancillería, el titular de la embajada, y entonces funcionaban como ejemplos claros de esta diplomacia. Y bueno, para pues también un poco ir cerrando esta parte de cómo podemos ver una diplomacia pública ejemplificada en actos, no nada más desde el gobierno, sino también desde estas iniciativas pues, de instituciones educativas, de organizaciones civiles, de agrupaciones de jóvenes, de estudiantes. Pues hoy en día también, y algo muy importante, es esta cooperación humanitaria. Y bueno, tendré la oportunidad yo de, ya por tercer año consecutivo, asistir a Moscú. Ya este sábado estaremos saliendo hacia Rusia para participar de la invitación de la agencia de Ras Maladies, de la Agencia Federal para Asuntos de la Juventud, en un foro internacional de cooperación humanitaria que se llama el Foro de Compromiso Cívico, mejor conocido como MIEF Mieste o We Are Together. Y este foro pretende vincular, invitar a muchos proyectos, tanto de individuos y organizaciones internacionales, que hayan realizado tenido alguna iniciativa de impacto en todo este precioso, en todo este periodo difícil de pandemia, obviamente previo a lo que surge en 2019 y obviamente estos últimos 2 años, y que han tenido pues un impacto también en esta agenda que les comentaba, esta agenda global, esta agenda que marca, pues si bien una década de acción que inicia en 2020 y termina en 2030, y es una década que todos los organismos pertenecientes al sistema de Naciones Unidas y por tanto y por consecuente también pues los gobiernos y el caso particular de la iniciativa privada, las empresas y obviamente las organizaciones civiles, pues mantienen y deberían de estar pues involucrando esta agenda y metiéndola a cada uno de los aspectos del quehacer diario, ¿no? Entonces, pues una agenda que toca temas de pobreza, de medio ambiente, de juventud, de género, obviamente, de reducción de desigualdades y obviamente de cooperación, que en el caso del objetivo número 17, que es Alianza para lograr los objetivos, pues nos habla de esa cooperación que se puede tener desde todos los ámbitos y pues con lo que respecta a esta presentación en particular, que hoy pues agradezco mucho me hayan invitado, pues es esa diplomacia pública y que hoy podemos ver en cada uno de estos ejemplos. Pues yo creo que me gustaría cerrar, si acaso, si hay tiempo para comentarios, para preguntas.
cerrar con estos temas que pudieran ustedes y los que han presenciado esta charla en vivo y los que verán la grabación, pues meterse un poco a estos sitios, tanto de la embajada, las embajadas que tenemos en nuestros países o en sus países según corresponda, donde pues viene una amplia información y una amplia gama de áreas de cooperación sobre esto. De teorías de relaciones internacionales, ya les comentaba yo sobre lo que se ha planteado tanto en los ámbitos y los contextos o asuntos que tocan a día de hoy. Pues bueno, yo les recomiendo al teórico John Mearsheimer. Y obviamente, pues bueno, ya en estos temas de cooperación cultural, se han hecho con Veracruz, con la Universidad de Veracruz, la Dirección Tecnológica, con el Instituto Politécnico Nacional, con la UNAM, se han hecho con diferentes universidades varios ejemplos de cooperación con universidades de Rusia. Hemos hecho por ahí un evento sobre patrimonio cultural e inmaterial. Hicimos también un programa con la Embajada de Rusia, con el Ballet Folclórico del Estado de México. Es decir, y bueno, sopranos y tenores rusos y mexicanos que han estado. Entonces, bueno, hay un sinfín de cosas en cuestión de arte, de cultura, que podrán ustedes ver en páginas de este proyecto. Se los comparto como @FutureTeamMéxico, de YouTube, Facebook e Instagram. Y obviamente pues también están las redes de las asociaciones de estudiantes mexicanos allá en Rusia, las cuales pues bueno, todavía espero respondan un poco a la realidad que se está viviendo, pero hay muchos de estos, ustedes podrán verlo ahí, los ejemplos de la CELAC, de este foro que será ahora del 2 al 7 de diciembre, en el cual está pues la Organización de Naciones Unidas para los Voluntarios y pues bueno, obviamente las organizaciones, el Centro ABC, que es el Centro de Asociaciones Voluntarias en Rusia, y pues bueno, grandes organizaciones como Cruz Roja y otras que forman parte de la línea de expertos. Y a nosotros pues nos va a tocar evaluar a muchas de las candidaturas y de los nominados de diferentes países. Entonces, pues invitarlos también a todos los que tengan un proyecto, que quieran realizar voluntariado, pues a sumarse a este tipo de iniciativas desde la diplomacia pública, desde la diplomacia que nosotros desde la sociedad civil podemos también hacer, y que puede formar parte también pues de esta realidad de estrechar los lazos, de unir a los pueblos y de fortalecer estas relaciones en el ámbito bilateral, multilateral e internacional. Pues bien, con esto yo estaría ya cerrando. Agradezco nuevamente. Спасибо вам большое, спасибо Савинамени и за приглашение. Большое спасибо, Антонио. Очень эффективная конференция. Я хочу тоже заметить, bueno, voy a hablar en español también. Quiero comentar a todos, es uno de los puntos, claro, estuvimos escuchando sobre ejemplo de diplomacia pública, sin embargo, yo aquí quiero hacer un poquito nuestro enfoque más preciso. Muchos de ustedes estaban presentes el día 25 en el evento que tuvimos en UAMI, un enlace con la Universidad Aeroespacial de Samara, cuando los estudiantes de Samara hicieron la excursión y platicaron sobre su estancia ahí en Rusia, sobre sus estudios. Antonio también es un ejemplo muy claro de éxito estudiantil cuando una persona logra por su preparación y toma sus metas para llegar a estudiar en extranjero, estudia en extranjero, regresa a su país y está aportando a las relaciones entre los dos países. ¿Sí? Estos programas que estamos comentando de voluntarios, de voluntariados, de participación en conferencias, todo esto es la formación de ustedes como estudiantes. Entonces, como ahorita ven a Antonio aquí como presentador, como vimos ayer a Misael, que también es un estudiante de doctorado y pues nos compartió ya sus conocimientos, vamos a ver más adelante a otro estudiante, bueno, a varios
estudiantes que también nos van a compartir sus proyectos estudiantiles de nivel maestría y doctorado. También ustedes deben de estar pendientes de nuestras convocatorias sobre los voluntariados, sobre proyectos, y esperamos el próximo año verlos a varios de ustedes, ya no como participantes de estos eventos, sino como vamos a ser, no como espectadores de este evento, de estos eventos, sino como participantes. Es un camino de crecimiento profesional, crecimiento personal, y yo creo que esto también es muy, muy importante en formación de cualquier persona. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo antes que cerramos la sesión? Si quieren preguntar, pueden conectar su micrófono o pueden escribir en el chat. Bueno, yo creo que... Yo tengo una pregunta. Adelante. Soy Alejandro. Bueno, con respecto a los proyectos que comentaban que se desarrollan de manera bilateral o en conjunto, ¿son proyectos que tienen alguna especie de requisitos? Por ejemplo, no sé, de algún tema en específico o de algún área en específico, o entran de diferentes áreas. Sí, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la pregunta. Son efectivamente varios y también las convocatorias, como también ahora mencionaba Natalia, son diferentes áreas que pueden ser abiertas y obviamente los requisitos pues responden igualmente de manera particular, ¿no? Diferente. Muchas veces es solamente enviar pues la propuesta o el interés, ¿no? De participar en los casos de este tipo de foros, por ejemplo, internacionales, pero muchos de ellos también son abiertos a todo público a participar, por ejemplo, en el tema de voluntariado que comentaba. Y ahí, pues bueno, hay una transversalidad importante de temas. O sea, por ejemplo, pues, se puede vincular la ciencia, la tecnología, como bien ha sido recientemente en proyectos como se impulsó la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí pues participaron estudiantes de las universidades, participaron artistas o colectivos que tocan temas un poco más culturales sobre esto y además pues obviamente cualquier especialista que estuviera desarrollando algún tema de sostenibilidad, sea con una ingeniería, sea con una especialidad de tecnología o de educación, de género, como comentaba. Entonces, son amplias. Comentaba yo las redes sociales, ahí pueden ver ustedes mucha de esta información para a partir de ahí pues conocer qué agenda se va a proponer, ¿no? Para justamente este fin de año o también pues el inicio del ciclo 2023. Igualmente ahí pueden conocerlo y como ver más de estos ejemplos de cómo han participado las personas. Ok, muchas gracias. Y también, Alejandro, un comentario. También recordamos que hay varias formas de participar. Por ejemplo, hay formas de participar online en algunas actividades, como la persona que da comentarios, como la persona que da opiniones, como expositor. ¿Sí? Es una forma de participaciones. Otras son participaciones presenciales. Por ejemplo, cuando aquí en México realizamos algunos eventos invitamos a los estudiantes, los invitamos a través de las redes, ¿no, Antonio? Sí, estamos invitando a través de las redes y ahí se pone en específico. Por ejemplo, no, yo pongo el ejemplo de ALAR, pues el último, ¿no? Por ejemplo, necesitábamos ahí unos voluntarios para ayudar en la exposición FAMEX. Entonces, ahí, pues, ¿cuáles fueron los requisitos? Ser estudiante aeronáutico aeroespacial y tener ciertos conocimientos del idioma ruso, por lo menos básicos, y ciertos conocimientos de inglés, ¿sí? Más o menos inglés intermedio. Es como ejemplo,
Sí, pues había unas actividades culturales, pues donde no se necesitaba nada más que su buena disposición. En caso, Antonio, ¿recuerda cómo fue el evento? ¿Recuerdas que era un evento relacionado con 8 de marzo? Ahí, pues no hubo requisitos, ahí estaba nada más, bueno, los que deseen venir y los que deseen participar en las mesas redondas. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. Sí, fue algo muy bonito. Creo que cabe mucho recordarlo ahora, Natalia, pues en esta ocasión por ejemplo, lanzar el foro mundial o foro internacional de las mujeres. En 2019 nos tocó, justo creo que fue el 20, tenerlo ahí antes del cierre, ¿no? De pandemia, en manera presencial. Y efectivamente habían pues stands de muchas organizaciones que trabajaban el impulso a niñas, a niños obviamente también, pero sobre todo en este tema de género, referente al día 8 de marzo. Y obviamente pues ahí estuvo esta presencia también, ¿no? De la Embajada de la Federación de Rusia aquí en México, de Rosatrunchesva, de ALAR. Nos acompañó Natalia para dar conocimiento, dar pues expresión a todos estos programas de cooperación que se tiene en el ámbito educativo y efectivamente pues había pues una vasta gama de voluntarios que estuvieron con nosotros, ¿no? Entonces, para ese caso particular y que ayuda también a tener como esta experiencia, ¿no? De acercarse con grupos que están haciendo algún proyecto de estos, ¿no? En el ámbito desde el país hacia el exterior. Entonces, pues conocieron esta oportunidad pues para justo a llegar a ese día, estar apoyando con todo, formar parte del colectivo, del grupo. Entonces, sí, al final son estas. Yo ahorita estaba copiando, que aquí nos comentaban en el chat, algunas ligas, puse el arroba, pero voy a empezar también a copiar aquí porque no me sale la computadora y disculpe, yo creo que estoy poco mal de los ojitos, de los ojos y no veo bien, pero ya ahorita la copio. En todo caso, podrías mandármelo y yo lo Claro, publico en el grupo, porque tenemos un grupo de estudiantes participantes, entonces en todo caso, si quieres, me lo mandas y ya lo compartimos ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sofía, muchas gracias por tu comentario. Sí, es cierto, tenemos mucha cooperación en área aeroespacial y vamos a tener más programas este año. Entonces también todos los estudiantes que pues, planeen, que ahorita estudien algo relacionado o planeen en el futuro estudiar algo en perfil aeronáutico, aeroespacial, tecnológico, también yo creo que sí tienen que estar muy pendientes de nuestras publicaciones. Y también, chicos, les quería comentar que aparte de los proyectos de voluntariados y programas, también se realizan olimpiadas para los estudiantes, entonces también estamos compartiendo esta información y los estamos invitando. Normalmente todos los estudiantes de ALAR participan en alguna ocasión en alguna de las actividades internacionales, olimpiadas, concursos, y esto también es parte de estos programas y parte de formación estudiantil. Entonces, yo creo que ya con esto vamos a cerrar nuestra conferencia. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte a esta semana del idioma, ciencia y cultura rusa. Y nos vemos, chicos, en 40 minutos en la siguiente conferencia sobre altas tecnologías. Entonces, por favor, ustedes revisan el programa, revisan los links y nos vemos en 40 minutos. Muchas gracias a ti, Natalia. Gracias a todos. Un muy buen día. Muy agradecidos por estar por acá. Saludos y un fuerte abrazo. Hasta Muchas luego gracias a igualmente. todos. Hasta luego.